Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el estudio del libro de Juan. Antes de comenzar la clase, les voy a pedir que cada uno en sus casas haga una oración al Señor pidiendo su guía en medio de este proceso que vamos a comenzar el día de hoy. El libro de Juan forma parte de 4 libros donde se narra la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio hasta el mismo momento de su muerte y resurrección. Son 4 libros, ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos muestra una óptica diferente acerca de la vida de nuestro Señor. Cada escritor expresa lo que vio, su punto de vista de la historia, pero todos tienen muchas cosas en común. La esencia de ellos es nuestro Señor Jesucristo y son coincidentes. Tienen pocas diferencias, pero que no se ven afectados en esencia. El mensaje es el mismo en los 4. Así que se les ha llamado los libros sinópticos, porque cada uno de ellos expresa un punto de vista acerca de la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el libro de Juan comienza de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Preguntas y respuestas. Nos hemos planteado una serie de preguntas obligatorias para este estudio inductivo del libro de Juan. De acuerdo a lo que acabamos de leer, surgen unas 7 preguntas. Luego avanzaremos hasta el versículo 14 y nos iremos planteando más preguntas y respuestas. La primera pregunta sería, según Juan, ¿quién existía desde el principio frente a Dios Padre? Versículos 1 y 2. ¿Qué dicen los versículos 1 y 2? En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo existía en el principio, desde el principio. El verbo era pertenencia únicamente de Dios. Dios era el único que podía hablar, era el único que podía expresar órdenes. La palabra existía desde el principio como exclusividad de Dios. ¿A quién se refiere el pronombre él del versículo 3? Vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es él? Cuando aquí dice él, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿a quién se refiere? A este verbo, al mismo verbo de la pregunta anterior. El verbo, en nuestro lenguaje actual, trayéndolo a nuestra manera de expresarnos, se refiere a la palabra. La palabra. Entonces, todas las cosas fueron hechas por la palabra. Cuando nosotros leemos en Génesis 1, lo primero que nos encontramos es la palabra de Dios.
haciendo todas las cosas. Cuando el Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas habitaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Allí comienza el escritor del Génesis a decir cada una de las fases, de las etapas en que sucedió la creación. Y cada una de las fases está precedida por y dijo Dios. Y dijo Dios significa el uso de la palabra. Eso es lo que significa. Dios, por medio de su palabra, ordenó el proceso de la creación. Así que cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, se refiere a la palabra. Digamos, la pregunta 3. Lee Colosenses 1 del 13 al 17. ¿Quién es Él? Bueno, por cuestiones de tiempo, ustedes deben leer esto en sus casas. Lee Colosenses 1 del 13 al 17. Esta lectura fortalece la idea de quién es o a quién se refiere el pronombre él. Y aquí deja ver cómo Cristo mismo es la encarnación de la palabra. La palabra comenzó a hacer carne a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo hablaba lo que Dios decía. Era su emisor, su parlante. Todo lo que Dios decía salía por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo es la palabra andante, hecha carne. Anduvo entre nosotros la palabra. Esa misma palabra que creó los cielos y la tierra se hacía carne. La pregunta 4. ¿Qué era lo que estaba en él? Según el versículo 4, en él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En la palabra, en el verbo. Esta vida, esta palabra, con que se creó todo el universo, daba vida y da vida. Si no, bueno, veamos qué hay en el planeta Tierra. En el planeta Tierra hay vida. El sol, las estrellas, son organismos vivos que tienen energía, subsisten, viven. ¿Por qué? Porque en un momento la palabra, el verbo, ordenó que ellos fueran creados. Así que la palabra de Dios siempre trae vida, trae restauración a las personas. ¿Qué era la vida? La pregunta 5 es, ¿qué era la vida? En el mismo versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que la vida dada por Dios al planeta y al universo entero viene a ser lo que alimenta la propia existencia humana. Pero yendo un poco más allá de lo que es el concepto de vida, la palabra de Dios es vida a nuestra alma. No solamente es vida a las cosas materiales, físicas, corporales, sino que también es vida para nuestra mente, para nuestra conciencia, para nuestro intelecto, para nuestra alma. Así que la palabra de Dios nos guía en el proceso de la vida y es una lumbrera, es una luz que nos indica el camino a seguir. Entonces, ¿qué era la vida? La luz de los hombres. 6. La pregunta 6. ¿Dónde resplandece la luz? Según el versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Todos sabemos cuál es el efecto de la luz en medio de la oscuridad.
Cuando algo está oscuro y usted enciende una linterna o una lámpara o un bombillo, usted sabe qué sucede con las tinieblas. Las tinieblas se dispersan, se esparcen y predomina la luz. Entonces, eso viene a ser la palabra de Dios. En un mundo de oscuridad, así como estaba en el principio, todo era sombrío, oscuro. Cuando la palabra de Dios habló, fue creada la luz. Así también trayéndolo a nuestras vidas que están en oscuridad, una vez que Dios, por medio de su palabra, entra en nuestro oído, en nuestro ser, en nuestros sentidos, todo se ilumina y uno se da cuenta cuál es el camino que debe seguir. El Señor, por medio de su palabra, resplandece en medio de nuestras tinieblas. ¿Dónde resplandece la luz? En las tinieblas, lo acabamos de decir. ¿Prevalecieron las tinieblas contra la luz? Es imposible. El versículo continúa diciendo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. La luz es imposible que prevalezcan las tinieblas es imposible que prevalezcan cuando hay luz. Esto es un fenómeno físico. Cuando hay luz, las tinieblas retroceden. Pero en un ámbito espiritual, cuando hay luz, nuestras tinieblas retroceden también. La ignorancia, la falta de fe, la falta de amor, la falta de Dios retrocede. Cuando Dios habla y esa palabra entra en nuestras mentes, prevalece la luz contra las tinieblas. Seguimos el versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Veamos las preguntas para estos versículos. ¿Cómo se llamaba el enviado por Dios como testigo de la luz? Vemos, el enviado por Dios se llamaba Juan. Juan es un personaje de la Biblia que más que personaje es una persona histórica que realmente existió. Él era primo de nuestro Señor Jesucristo. Se llevaban unos 6 meses de edad. Eran contemporáneos. Pero este Juan fue enviado por Dios para que diera testimonio de que después de él vendría el esperado, nuestro Señor Jesucristo, quien era portador de la mismísima palabra de Dios. Juan fue contado por nuestro Señor Jesucristo como el más grande de los profetas que jamás existió, porque era él quien venía haciendo el preámbulo para la aparición en escena de nuestro Señor Jesucristo y toda su obra de redención, la cual es la obra más grandiosa que ha conocido la humanidad. Es por eso que Juan pasa a ser el profeta más grande reconocido en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué fin vino Juan el Bautista a dar testimonio? Vamos a ver el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él vino, dio testimonio de la luz. Ya dijimos que la luz era la palabra, el verbo. La palabra de Dios dio testimonio de la palabra de Dios. Y ese fue su objetivo principal. Testificar de que detrás de él pronto aparecería la palabra misma encarnada. ¿Era Juan el Bautista la luz o enviado para dar testimonio de ella? No era él la luz, dice el versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. No era, Juan el Bautista no era la luz, pero detrás de él llegaría
la palabra que es la luz, el verbo que es la luz, el portador de esa palabra que es y será nuestro Señor Jesucristo. La pregunta 11. Según el mensaje del Bautista, ¿quién venía a este mundo? Cabe aclarar que Juan se le llamaba el Bautista porque a todos sus seguidores él bautizaba en agua, los sumergía en agua y a partir de ese momento ellos se convertían en sus seguidores, seguidores de Juan el Bautista. Así que a él se le llama Juan el Bautista, que por cierto no es el escritor de este libro de Juan. No debemos confundirlo. ¿Quién, según el mensaje del Bautista, quién venía a este mundo? El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz, la palabra de Dios, fue revelada en diferentes partes de la historia del hombre. Fue revelada a muchos hombres, hombres notables como Abraham, Noé, Josué, David, muchas personas, los profetas, muchas personas fueron portadores de la palabra de manera particular, puntual, pero ningún otro fue realmente un representante de la palabra en el mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. Todos de alguna manera hablaron, dijeron, emitieron la palabra de Dios, todos estos hombres notables, pero ninguno fue la mismísima palabra. Sigamos leyendo el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Veamos qué preguntas surgen respecto a esta última parte que vamos a interpretar. ¿Dónde estaba la luz? Vamos a ver en el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Dónde estaba la luz? La luz estaba en el mundo. El mundo fue hecho por esta luz, por esta palabra, por este verbo, que era exclusividad de Dios. Así que toda la tierra está llena de la palabra del Señor, porque fue hecha por su palabra. Toda la tierra, todo el universo expresa esta grandiosa palabra, esta grandiosa voluntad de Dios. Así que, ¿dónde estaba la luz? Pues la luz está entre nosotros, en este mundo. ¿Qué hizo el mundo? Según la pregunta, aquí viene la pregunta 13. ¿Qué hizo el mundo? Vamos a ver. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. La palabra de Dios está expresada, está grabada en cada roca, en cada árbol, en cada animal, en cada compuesto. La palabra de Dios está grabada en cada estrella, en cada planeta. Pero sin embargo, aunque todos los elementos de la naturaleza, todos los elementos creados en la naturaleza expresan la palabra de Dios, el mundo, y aquí se refiere a la raza humana, no le conoce, no le ve. ¿Por qué no le ve? Si es tan evidente. La palabra de Dios es evidente en todo el mundo. El mundo está lleno de esta palabra, de esta perfecta voluntad de Dios. Pero el mundo, lamentándolo mucho,
no le ven. A diario Dios hace grandes cosas por nosotros y nosotros no le vemos. Esto es lo que significa. Se recomienda leer igual Colosenses 1 del 13 al 17. La pregunta 14. ¿El mundo reconoció al verbo? Acabamos de decir que el mundo no le reconoció. No le reconoció. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, que fue anunciado por Juan el Bautista, que apareció, la gente escuchó la palabra de primera mano y muchos creyeron, pero el mundo en general no reconoció a esta palabra, no la entendió, no la digirió, porque cuando una persona está preocupada por sus propios beneficios, por su propio bien, por lo suyo, por sus pertenencias, olvida que hay algo más allá de esta vida, hay algo más allá de lo material, y es la relación, la comunión con Dios. Cristo vino a la tierra a restaurar la comunión del hombre con Dios y trajo la palabra de Dios consigo. Sin embargo, el mundo le escuchó en aquel entonces y le escucha actualmente, pero no le reconoce. La gente prefiere seguir en sus intereses que ser seguidor de Cristo, que ser su discípulo, que ser discípulo de esta palabra. No le dejan entrar. La pregunta 15. ¿A quién vino el verbo? Según el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nuestro Señor Jesucristo, como todos saben, es un hombre, vino a los hombres. Sin embargo, estos hombres no le recibieron. Se dice que el pueblo de Israel, donde el Señor vino, esperaba a un redentor, un salvador, un Mesías, pero no entendieron la labor que debía hacer este Mesías. Ellos pensaban que este Mesías venía a liberarlos de la bota militar romana, a liberarlos del Imperio Romano, a hacer una labor política y social. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo venía a hacer algo más profundo que una simple labor política, que una simple liberación de una opresión militar. Él venía a dar liberación espiritual. ¿Cómo? Por medio de la palabra que salía por su boca, por medio de un sacrificio donde hubo derramamiento de sangre y por medio del cual nosotros tenemos reconciliación con Dios. Sin embargo, el mundo no le reconoció. Lo recibieron los suyos, ya dijimos que no le recibieron. Ese pueblo donde el Señor nació no entendió y no le recibió y no lo aceptó. Pero no solamente ellos, sino que la humanidad tampoco le reconoce actualmente. Algunos pocos le reconocen, entre los cuales está contado usted, que se preocupa por su conocimiento, por su crecimiento espiritual, por hacer lo que nuestro Señor Jesucristo indicaba. Pero el mundo en general no le reconoce, no lo recibe. ¿Qué sucede a los que lo reciben? Vamos a ver. En ese caso está usted, porque usted recibió al Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree esa palabra, todo aquel que deja entrar esa palabra, ese verbo en su corazón, tiene potestad de ser hecho
hijo de Dios. Usted puede llamarse hijo de Dios si hace la palabra de Dios, si deja entrar la palabra de Dios en su vida. Actualmente se dice que todos somos hijos de Dios y hay una teoría que nos incluye a todos, a toda la raza humana como hijos de Dios. También incluye a los animales, a los elementos y a las plantas. Y eso, en un sentido general, podría aceptarse como una paternidad de Dios porque Él nos creó a todos. Pero hay que diferenciar entre lo que es la paternidad de Dios, la paternidad universal de Dios, y esta paternidad en específico. Esta paternidad salva los corazones, salva las vidas. Cuando usted se hace seguidor, discípulo de Dios, de su palabra, usted se hace hijo de Dios. Y usted tiene potestad de ser llamado hijo de Dios porque usted le sigue, porque usted le obedece. Solamente es hijo de Dios en un sentido espiritual aquel que obedece la palabra, al verbo. Así que, ¿qué le sucede a los que reciben este verbo, esta palabra? Son iluminados, llenos de luz, dan luz a otros, alumbran en medio de esta oscuridad, de este mundo, y son salvos y son llamados hijos. ¿Quiénes de los que están presentes lo han recibido como Salvador y Señor? Es una pregunta que usted debe plantearse a usted mismo. ¿Es usted seguidor de Cristo? ¿Usted lo ha recibido como Salvador y Señor? Pues déjeme decirle que el Señor Jesucristo, su palabra, es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios salía por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree las palabras que nuestro Señor Jesucristo decía, entonces usted cree en Dios. Usted cree en Dios de la manera profunda, correcta, no nominal, sino profunda, de la manera que trae cambio, de la manera que ilumina. Otra pregunta, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Cómo llegaste a ser su hijo? No se trata de aceptar, ser o formar parte de una religión. Cuando la palabra de Dios entra a un corazón, genera un cambio más profundo que una simple religión, que unos simples parámetros religiosos. Ser hijo de Dios trae consecuencias positivas. Ser hijo de Dios, como dije, es ser impactado por esa luz, ser transformado por esa luz, es convertirse en luz, luz a las naciones, luz a los demás. ¿Cómo se ve que alguien es un hijo de Dios? Cuando comienza a salir por su boca la palabra de Dios. Así como salía por la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien es luz, cuando alguien es hijo de Dios, comienza a reproducirse, comienza a tener discípulos también, comienza a iluminar. Esto es un buen indicio de que Dios está habitando en un corazón. Entonces vale preguntarse, ¿cómo llegaste a ser hijo de Dios? ¿Por un simple ritual religioso? No, por medio de la palabra que entró en tu corazón. La pregunta 20, ¿estos hijos son engendrados por hombres? Según el versículo 13. Vamos a ver qué dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No se trata de un simple acto de reproducción carnal. No se trata de engendrar hijos de sangre, sino que se trata de que estas personas, en este caso usted, en este caso yo, al dejar entrar este verbo en nuestras vidas, aceptarlo, seguirlo, obedecerlo, nos convertimos en hijos de Dios por
voluntad de Dios, porque hacemos la voluntad de Dios, mejor dicho. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en seguidores de Dios, en hijos de Dios. Así que no se trata de un aspecto carnal, sino de un aspecto espiritual. ¿Quién los engendró? Según el versículo 13, la voluntad de Dios. Dios da su ley, da su palabra, se revela y Él revela su voluntad a los hombres, y los hombres que aceptan su voluntad, que aceptan su palabra, que la dejan entrar en sus corazones, comienzan a ser hijos de Dios. Así que no todo el mundo es hijo de Dios, en pocas palabras. La pregunta 22, ¿quién se hizo carne? ¿Dónde habitó Él? Vamos a ver el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo habitó, salió por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, así debe leerse este versículo. Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando dice fue hecho carne, se refiere a que lo que era intangible, como la palabra de Dios, por medio de la cual fueron creadas todas las cosas, de pronto